Hola, mi nombre es Antonio Almaguer. Se me ha dado la encomendación de buscar la información acerca de los terrenos nacionales en el estado de Chihuahua y especialmente en el norte de Ciudad Juárez. Y esto es lo que encontré, la verdadera historia de los terrenos nacionales en México. Muchos años atrás, para ser preciso, el 14 de agosto de 1924, en un diario oficial de la Federación, el presidente de México en aquel tiempo, Álvaro Obregón, decreta la cancelación de los contratos a los deslindadores de terrenos nacionales en el estado de Chihuahua, el señor Jesús y José Valenzuela y socios. En este acto también les cancela los títulos, escrituras públicas y concesiones otorgadas. La razón de la cancelación se encuentra en el mismo diario oficial. Algunas de las razones fueron que no cumplieron con la fecha para empezar las mediciones de acuerdo a los contratos, ya que de acuerdo a estos contratos los jueces de distrito deberían de presenciar las mediciones en el campo, firmar los reportes de mediciones hechas. Fue un juez de distrito en el cantón de Abasolo que el 26 de marzo de 1883 se dio cuenta que las mediciones las estaban haciendo en un cuartel hotel y se negó a firmar los reportes. Desde entonces empezó una serie de irregularidades en estos terrenos que hasta la fecha se encuentran en conflicto. En esta presentación vamos a demostrar con documentos oficiales fehacientes de los diferentes actos de corrupción perpetrados por servidores públicos como Secretaría de Fomento, de la Reforma Agraria, de SEDATU, gobernadores, presidentes municipales, jueces, notarios públicos y supuestos hombres de negocios. Primero, fue en 1940 que un grupo de 14 pequeños granaderos, aprovechando las oportunidades que el gobierno federal estaba ofreciendo hasta 40,000 hectáreas de terreno nacional para el criadero de ganado. De acuerdo al periódico oficial del estado de Chihuahua de fecha 13 de enero de 1934. El diario oficial de la Federación de fecha 2 de agosto de 1923 y luego republicado el 1 de junio de 1934, les dio el derecho a solicitar hasta 40,000 hectáreas, lo cual solicitaron únicamente 5,000 hectáreas cada uno de los 14 solicitantes. Allí se les explicó los requisitos que tenían que cumplir, el procedimiento agrario que tenían que elaborar por la Secretaría de Fomento para recibir sus títulos. También se les explicó que estos eran terrenos nacionales que, de acuerdo a varios diarios oficiales, regresaron al dominio de la nación. Y estos son los documentos oficiales que le dan la nacionalidad a estos terrenos. Primeramente, la Constitución de México de 1917, en el capítulo 27, fracción 8, inciso A, B y C, declara nulos todos los títulos y escrituras y compras de terrenos nacionales por cualquier entidad. Segundo, el decreto de fecha de febrero de 1918 declara la deserción de la Compañía Carbonífera de Ciudad Juárez y regresan esos 35,200 hectáreas al dominio de la nación. Tercero, el decreto del 27 de enero de 1923 se decreta la expropiación de los terrenos de Palomas de Lana en Quearo. Se ordena el regreso de los terrenos al dominio de la nación, casi 1,000,000 de hectáreas, en una franja fronteriza que empezaba desde el río Bravo en Ciudad Juárez hasta el estado de Sonora, de acuerdo a este diario oficial de la Federación. 4. El decreto fecha 11 de agosto de 1924, del cual se le cancelan los contratos en Cantón Bravos,
a los delindadores Jesús y José Valenzuela y socios, de los cuales ya se habló en esta presentación. Quinto, el decreto del 25 de octubre de 1928, donde se le cancelan en el Cantón Galeana todos los contratos, concesiones y títulos a los señores Ignacio Gómez del Campo y Ramón Guerrero, por no haber cumplido con la ley de colonización de 1975, renovada en 1883, ya que el capítulo 2 de esta ley prohíbe vender más de 2.500 hectáreas por colono, y estos señores estaban vendiendo lotes de más de 30.000 hectáreas a las compañías americanas, creando grandes latifundios. Sexta, el 27 y 28 de octubre de 1930, el gobierno federal decreta que todos los terrenos en el estado de Chihuahua que fueron expropiados a los delindadores serán repartidos a los pequeños ganaderos del estado. Cabe mencionar que estos dos decretos le dan 6 meses a los poseedores de estos terrenos, de los que fueran afectados, hasta 6 meses de plazo para reclamar sus derechos y las afectaciones, pero nadie reclamó, ni Lauro Carrillo, ni José, ni Jesús Valenzuela, nadie. Séptimo, finalmente el 11 de marzo de 1932, el gobierno federal decreta que en virtud que nadie reclama derechos de afectación, deciden repartir los terrenos nacionales a los ganaderos de Chihuahua hasta 40.000 hectáreas por ganadero, de acuerdo a sus necesidades, como ya lo habían prometido. Octavo, el periódico oficial del estado de Chihuahua de fecha 9 de octubre de 1934 declara que los ganaderos de Chihuahua tienen derecho a solicitar hasta 40.000 hectáreas de acuerdo a sus necesidades. Fue entonces que el 1 de junio de 1940 los 14 hombres pequeños ganaderos solicitaron 5.000 hectáreas cada uno. Varios de los 14 solicitantes cumplieron con los requisitos para recibir sus títulos y hasta la fecha ninguno lo ha recibido. Este es el plano original de los 14 solicitantes que solicitaron 5.000 hectáreas cada uno en 1940. En el caso de los herederos del señor José Tomás Beita del expediente 49531, el solicitante número 1 de este plano original, al estudiar su expediente nos dimos cuenta que él cumplió con todos los requisitos para recibir su título, y la Secretaría Agraria nunca se lo entregó. Por esta razón nos dimos a la tarea de encontrar los motivos. Al estudiar el expediente en la sentencia, el sexto considerando del juicio agrario 717-2013, nos damos cuenta que se presentaron más de 250 documentos fehacientes como prueba, y que a pesar de haber recibido la cotización para pagar por su título en 1942, los mismos servidores públicos trataron de descalificarlo y cancelar su expediente. No fue sino hasta el 31 de agosto de 1998 que un delegado agrario del estado de Chihuahua le da un acuerdo de improcedencia y archiva el expediente 49535. Al seguir indagando nos dimos cuenta que no únicamente el delegado Jaime Mariscal Orozco le dio acuerdo de improcedencia al señor Beitia, sino que también a 12 solicitantes, incluyendo a Lauro Carrillo, Jerónimo y Villegas. Y la razón de estas improcedencias fue que le prepararon el terreno a Eloy Ballina para que el notario número 4, Romero Ramos, le escriturara 23.000 hectáreas en 3 escrituras públicas, donde la familia Villegas le vende el 5 de octubre de 1998, de acuerdo a la escritura del volumen 970, numeral 110070, del Registro Público de la Propiedad,
en el estado de Chihuahua. Este fue por 6.119 hectáreas. ¿Cómo es posible que la familia Villegas pueda vender tantas hectáreas? Ya que el señor Jerónimo Villegas fue uno de los 14 solicitantes y su solicitud fue únicamente de 5.000 hectáreas, igual que los demás. En nuestra búsqueda de la verdad en este fraude a la nación, encontramos que el 13 de abril de 1945, la Tesorería del Estado ordena el procedimiento legal contra la compañía La Carbonífera de Ciudad Juárez por falta de pago por el predial desde el año de 1940. Así, por falta de pago del predial, se embarga la carbonífera, pasando por alto el decreto del día 2 de febrero de 1918, donde la ley agraria y el artículo de la ley agraria 159, donde dice que los terrenos nacionales son inembargables e imprescriptibles. Eso no les bastó para cometer este burdo fraude, ya que les tomó únicamente 40 días para embargar, subastar y vender más de 42.000 hectáreas, aunque la carbonífera era dueña de 30.200 hectáreas únicamente. El ganador de esta subasta fue un hombre de nombre Eduardo Arroyo González, empleado de la misma tesorería del Estado. Luego el señor Arroyo González vende 51.723 hectáreas a diferentes personas, entre ellas se encontraba Jerónimo Villegas y el coronel Rosendo de Anda. Compraron 23.117 hectáreas. Luego, el 18 de marzo de 1949, Rosendo de Anda vende su parte a Jerónimo Villegas. En el registro público de propiedad se encuentran todas estas ventas, con escrituras públicas, sin sellos y sin firmas de los notarios. Cabe mencionar que mientras estos señores cometían este fraude, por otro lado, el gobierno federal seguía luchando para recuperar los terrenos de Paloma Land en Quearo, a quien demanda ante la Suprema Corte en 1945 bajo el expediente número 14-1945, el cual da el fallo a favor del gobierno de México el 18 de enero de 1950, lo que finalmente recupera esos terrenos nacionales. Nada más que la corrupción sigue su marcha, ya que se robaron la sentencia de esta demanda y las firmas de los magistrados. Luego Óscar Flores, siendo su secretario, se le comisiona de recuperar esos terrenos de Paloma de Quearo y registrarlos en el Juzgado Segundo de Distrito a nombre de la Nación, pero en lugar de hacer lo que se le ordenó, este hombre lotifica desde el Monumento Internacional número 5 al oeste y le entrega los terrenos a sus amigos. Los lotifica. Y ya siendo gobernador del estado de Chihuahua, el 5 de julio de 1973, expropia estos terrenos. Y todo esto se puede ver en el registro público de la propiedad. No le importó violar los derechos de estos 14 solicitantes, creando más conflicto que hasta la fecha no se ha resuelto. Por otra parte, encontramos un periódico oficial del estado de Chihuahua de fecha 9 de octubre de 1974, al que declara la necesidad de deslindar y medir los terrenos nacionales en Ciudad Juárez, ya que se estima que hay más de 500.000 hectáreas de presunto terreno nacional, desde la frontera de Juárez hasta Villa Ahumada. Después encontramos un diario oficial de la Federación, del 23 de abril de 1975, en el cual encontramos una infinidad de errores, ya sea que lo hicieron a propósito o por ineficiencia. En el deslinde de este
decreto, únicamente se iban a medir los terrenos de la carbonífera. Y para esto tomaron como base el supuesto título de Lauro Carrillo y la escritura de Manuel Bauché, a quien compró de Lauro Carrillo. Y la descripción de la escritura dice que el terreno de la esquina del Cantón Galeana y Cantón Bravos hasta el río Bravo mide 16.400 metros. Pero Alfonso Villegas, hijo de Jerónimo Villegas, sugiere que la carbonífera debe de llegar hasta el Monumento Internacional número 5, lo cual mide 20.160 metros desde el río Bravo hasta el monumento ya número 5. Ya se fueron 3.600 metros para el Cantón Galeana. Después, en la declaratoria, la reforma agraria le da legalidad al embargo que se le hace recaudación de rentas a la carbonífera. Y no únicamente hacen caso omiso de el diario oficial que ya vimos, sino que le dan valor al supuesto título de Lauro Carrillo, que fue de 1890, lo cual ese título fue anulado por la Constitución de 1917 en el capítulo 27 y el inciso 8, como ya lo vimos. Además, los ingenieros deslindadores de la reforma agraria encontraron únicamente 25.000 hectáreas y no elaboraron un plano de las 25.000 hectáreas de terreno nacional que supuestamente encontraron, porque si hacen un plano con las coordenadas que mencionan este deslinde, una parte del terreno se va a Estados Unidos porque está mal medido. La familia Beita ya ha ganado un juicio 717-2013 en el Tribunal Agrario número 5 en Chihuahua, donde la magistrada anuló el acta de improcedencia firmado por el delegado Jaime Mariscal Orozco en 1998 y ordena a Sedato que prosiga el procedimiento, que declare si son o no son terrenos nacionales y titule de acuerdo al sexto considerando de la sentencia. Sedato se inconforma y pide una revisión. Y el 343-2015, el Supremo Tribunal Agrario le da la razón a la magistrada del Tribunal de Chihuahua, ordenando a Sedato cumplir con la sentencia ordenada por la magistrada del Tribunal Agrario de Chihuahua. Pero la directora del jurídico contencioso de Sedato, Tiana Martínez García, por orden superior pide a la Corte de Distrito en materia administrativa un amparo directo, el 104-2017, pidiendo que anulen el juicio 117-2013. Al solicitar el amparo, ella declara que ya que son terrenos nacionales, ella tiene el derecho de defender la propiedad de la nación, el cual se lo sobreseen, ordenándole que cumpla con la ejecutoria del amparo, y hasta esta fecha no ha cumplido totalmente. Sigue lo mismo, viajes a México, a Chihuahua, y no hacen caso. Ya van 78 años y lo mismo. Y la única esperanza es que el diciembre 1, cuando tome posesión el nuevo gobierno del presidente López Obrador, finalmente se haga justicia a esta familia y se investigue a todos los que participaron en estos fraudes. Después de elaborar este estudio, nos dimos cuenta que Sedato no es más que una empresa de bienes y raíces de los gobernadores de los estados, los cuales venden y compran terrenos nacionales para darles legalidad. Reviven títulos y escrituras apócrifas ya caducas por la Constitución y los decretos presidenciales
para favorecer a sus amigos, enriqueciéndose y violando derechos constitucionales, ya que aquí en Ciudad Juárez hay más de 100,000 familias que están pagando a latifundistas por sus pequeños predios que son terrenos nacionales y nadie dice nada. Ya es tiempo de terminar con esto. Tenemos información de los fraudes de cada uno de los gobernadores de los estados de Chihuahua y los presidentes municipales de Ciudad Juárez. Para si alguien se interesa hacer justicia, aquí está la información. Y si esto está pasando aquí en Ciudad Juárez, está pasando en toda la nación. Es imperativo que el presidente López Obrador haga caso de esto e investigue acerca de los terrenos nacionales. ¿Quién se los está robando? Empresas chinas, taiwanesas, americanas están poniendo sus maquilas en terrenos nacionales. Y no únicamente eso, sino que el mismo gobierno federal, para poder hacer obras en estos terrenos, tiene que comprárselos a hombres fraudulentos que tienen poseídos esos terrenos sin ningún derecho. Ahí se los dejo.